Bueno, pues debido al problema de la clase pasada, pues vamos a trabajar un poquito sobre la ponderación o una tabla de ponderación de terrenos para decidir cuál pudiera ser el terreno más idóneo para la cuestión de nuestro desarrollo. Sí, hay muchas consideraciones que podemos hacer con relación a eso. No quiero poner como una metodología única, más bien quiero que trabajen un poquito con relación a ideas propias que van desarrollando. Ya a la altura que están ustedes puedan tener algunas ideas de cuáles puedan ser estos valores que sean importantes. Yo les voy a explicar algunos y ustedes van a complementar la tabla con los siguientes, ¿ok? Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de algunos de los valores que ya estamos trabajando. Por ejemplo, ¿qué puede ser un buen trabajo? Estábamos explicando, por ejemplo, eh, las condicionantes acerca de, por ejemplo, la calle principal. Puede ser un valor, ¿sí? Puede ser un valor a tomar en cuenta con relación a la calle principal, ¿sí? La calle principal es, pues me refiero al hecho de que el terreno esté dentro de una calle o que la calle principal del terreno pueda estar en esta, no sé, en una vialidad primaria. Contra lo que estábamos hablando acerca de poder tener el terreno en una calle secundaria, pudiera también estar en una calle primaria y eso tendrá un valor diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque si nuestra consideración era que estuviera en una calle primaria, digo, en una calle secundaria, vamos a pensar que el terreno 1, vamos a suponer, está en una calle primaria. Por alguna razón no lo encontramos en otro y está en una calle primaria. Entonces, cuando se sale fuera de lo ideal, cuando se sale fuera de lo ideal, el ideal es valor 1, siempre, ¿sí? Vamos a tomar así. El ideal es un valor 1, o sea, quiere decir que cuando el terreno está en el ideal, nuestro valor se vuelve 1. Entonces, vamos a plantear entonces que si ese terreno no está no está en calle principal y nuestro valor era que debería estar en calle secundaria, podríamos ponderar con un punto 8. Los dos segundos están en calle secundaria o este está en una calle terciaria quizá. Entonces a lo mejor también hay que considerarlo como el que dice que el segundo está en el ideal y los demás están mal. Aunque este está en una mejor calle porque esta calle primaria se sale a nuestra consideración, ¿no? Por supuesto que a lo mejor también pudiera estar en una calle primaria y le pudiéramos considerar como un valor importante, pero en este caso vamos a suponer o vamos a distinguir que debido a la calle principal esta es la consideración. Por ejemplo, tamaño del terreno, ¿okay? Habíamos planteado que era un terreno entre 4.000 y 2.500 más o menos. Vamos a suponer que los primeros, digamos que entre 4.000 pudiera ser el tamaño ideal y sería nuestro elemento, y después hasta 2.500 será permisible y después de eso ya no es permisible, ¿no? Entonces, supongamos que ahora el primer terreno mide 4.200 y tiene el idóneo de 1. El segundo está en los 2.500 y vamos a ponderarlo con punto 8, ¿no? Y el terreno está, no sé, en los 3.900 y seguimos considerando que está dentro de la ponderación del tamaño 1. Voy a poner acá los cuadritos y voy a ajustar el texto. Aquí está. Bien, ahí está el tamaño del terreno como siguiente punto. ¿Qué otra cosa pudiéramos trabajar acá como instalación? Creo que uno de los valores que son muy importantes, pudieran explicarse a razón de el precio del terreno. Bien, el precio del terreno va a ser muy importante y lo quiero tocar porque aunque era más o menos evidente que lo deberían tocar ustedes, me gusta la idea porque ahorita, por ejemplo, hemos estado ponderando con un punto 2, ¿no? O sea, un punto 2 ha sido más o menos en los valores, pero el precio del terreno pudiera ser muy diferente. Aquí, por ejemplo, sí tiene que ver con la consideración que ustedes ya analizaron de cuánto valen los terrenos, ¿sí? Y cuánto valen en la zona. Por ejemplo, para los que
sacaron un terreno que ya tenían el precio único del terreno, no han podido considerar otros terrenos, no han podido considerar otros terrenos. Creo que pudiera ser muy bueno que adicional a que ya tienen el precio del terreno, pudieran considerar valor de algún terreno para saber más o menos si está en precio. Entonces vamos a ir, creo que podemos ir poniendo, pudiéramos ir considerando ampliar nuestra tabla, por ejemplo. Vamos a ampliar nuestra tabla. Voy a cambiar estos, los voy a poner acá, voy a mover estos también. Los voy a poner acá. Por ejemplo, en calle principal pudiéramos ponerle simplemente primaria, secundaria, terciaria. ¿Vale? Para que sepamos por qué están saliendo estos valores, ¿no? Y posteriormente, ponerle un pequeño colorcito acá. Luego, en tamaño del terreno, pues pudiéramos poner acá lo que habíamos hablado, ¿no? Unos 4000 metros, esta, no sé, 2600, este 3900, para que pongamos por qué ponderamos de esa manera, cuál fue nuestra idea de la ponderación de esa circunstancia. Okay, ahí está. Ahora vamos con el precio del terreno, pues hay que marcar pues, por metro cuadrado, obviamente, ¿no? Tenemos que el precio del terreno no lo vamos a poner. Tengan cuidado cuando ponemos cosas netas, ¿no? Era como cuando les decía que hablábamos de la densidad de población, o sea, no me interesa saber cuántas personas hay en una cuadra, porque es un valor que es bien inexacto, o sea, porque no sé el tamaño de la cuadra. Entonces, puede decir, ay, mira, en esta cuadra hay 100 personas y en esta cuadra hay 1000. Oye, ¿cuánta gente hay en esta cuadra? Bueno, pero es que esta cuadra es enormísima y aquella cuadra es chiquitísima, entonces hay una relación diferente. Entonces siempre hay que tener cuidado con esos valores. Entonces no voy a poner aquí cuánto me vale el terreno como tal, sino cuánto me vale el metro cuadrado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, puedo poner que este vale 6000, este vale, no sé, 9000. Bueno, quizá exagerando, no sé, ahorita ustedes lo verán. Y voy a poner que te encontré uno de 1000. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cómo pondero? Aparentemente el 1000 pues es el más barato y por tanto debería ser 1. Sin embargo, puede ser que no sea 1 en el sentido, y aquí vienen las únicas pocas consideraciones que hay cuando ponderamos alguna cosa. Digamos que por lo que yo he visto en la zona o todo lo que he visto, lo más barato de los terrenos son 3000 pesos. Entonces, este de 1000 está excedido en la cantidad o en el precio en general. Entonces pudiera ser que pudiéramos, no sé, a lo mejor está en oferta o la persona está muy necesitada por venderla y entonces a lo mejor le podemos ponderar con 1.2 porque es una cosa excepcional o especial, no está dentro de lo común. Si estábamos pensando que 3000 pesos es más o menos lo ideal, entonces a lo mejor acá pudiéramos ir tentando, y a lo mejor acá también hay que decirlo, que si el precio del terreno es uno de los valores más importantes que nos consideramos dentro, a lo mejor esos 2000 pesos no solamente son 0.2, a lo mejor podemos hasta ponerlo en un 0.7 y acá pudiéramos ponerlo en un 0.6 para pesarle la ponderación más fuerte en la cuestión de valor de terreno, porque se me hace que es muy importante en mi desarrollo la idea o la capacidad de encontrar un terreno pues que me presente buenas alternativas comerciales. Bueno, ahora hay muchas más consideraciones todavía que pudiéramos tener, ¿no? ¿Cuántas pudiéramos ser? Yo acá estaba pensando que necesitábamos tener por lo menos 6 consideraciones, ¿sí? 6 consideraciones también sería, voy a poner acá, los 6 valores, sería lo mínimo para ponderar. ¿Vale? 10 sería el ideal. ¿Vale? Entonces, bien, la introducción de lo que planteaba es justamente esta ponderación del terreno. Recuerden que esta información que está acá, de cada uno de los terrenos y toda esta información que está acá, que van a ponderar en la tabla, debe estar dentro de su documento de Word.
¿sí? Debe estar dentro del documento de Word. Toda esta información deben insertarlo. Podemos plantearnos muchas otras alternativas de cuál pueden ser ponderaciones. Por ejemplo, a ver, no se me ocurren más. Pues hablamos de condicionantes de la carta urbana con relación a la densidad de población que acepta el lugar. Podemos hablar también como en consideraciones, por ejemplo, de infraestructura. Podemos hablar con relación a equipamiento. Podemos hablar con relación, por ejemplo, a cuál es una zona de mejor desarrollo o mejor plusvalía de la ciudad. Podemos hablar también en cuestiones que hablan, por ejemplo, las salas de sol con relación, por ejemplo, a si esos terrenos tienen solamente un frente, dos frentes o tres frentes, que por supuesto son mejores para tamaño de terrenos de esta forma. Podemos plantearnos el tipo de las cualidades de la vialidad de acceso, la topografía. Bueno, hay una gran cantidad de opciones, la densidad de la zona, ¿no? En fin, hay muchas otras opciones que tenemos que ver con estas opciones que planteamos, y que necesito que ustedes terminen pues de armar esta idea de cuáles son los valores de ponderación. Y por supuesto que al final hay que hacer, por ejemplo, pues una suma, ¿no? Igual, o una suma de cada uno de estos valores, más los que vayan resultando, ¿no? Ahí están. Y al final pues veremos su valor de cada uno de los terrenos. Hasta este momento, este es el valor o el terreno que tendría pues mayor ponderación, y me pensaría que este es el mejor terreno para poder pensar en el desarrollo, ¿no? Hasta ahorita, en este caso, hablando de una idea completamente hipotética. Por eso cuando hablamos de 6 valores, pues ya nos da una idea bastante bien, pero si hablamos de 10, seguramente tendremos una mucho mayor claridad. Entonces acá, les vuelvo a repetir, esta idea que les presento, pues solamente es una idea explorativa de donde ustedes podrán ya ahora sí dejar ver algunas de las cosas que han ido aprendiendo para pensar cuáles son estos valores. Yo ya les dije muchos que en teoría no debía haberles dicho, pero bueno, pueden hablar. Ustedes también tendrán que ver cuáles son no los más fáciles, sino los más importantes, para que yo también pueda ponderar su calificación con respecto a esta tabla de ponderación de terrenos, ¿no? No se olviden que aunado a esto ya viene la investigación acerca de las otras condicionantes sobre el tamaño del lote de la zona, y también hablando aparte de eso, también las analogías de